Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Una semana más o una semana menos. Yo me inclino por hablar de una semana menos, porque es una forma de sobrellevar esto que es tan desparejo, tanto en el mundo como en nuestro país. Ha habido en el Gran Buenos Aires, en la capital federal, ha habido un repunte, lamentablemente, de contagios y también de fallecidos. También lo ha habido de recuperados, hay que tenerlo en cuenta. Pero estamos en una situación crítica y no estamos en el pico, es lo que dicen las autoridades. Igualmente, mientras tanto, muchas cosas están cambiando. Muchas cosas están cambiando, por ejemplo, en la educación. Muchas cosas están cambiando, por ejemplo, en la salud mental. Más que cambios en la salud mental, ¿cómo quedaremos de la azotea, como quien dice, después de la pandemia? ¿Qué pasa con la economía y qué pasa con la política? La política que de pronto te muestra una tregua y de pronto te muestra que lo anterior, es decir, esa fisura previa a la pandemia, continúa por intereses personales y por intereses políticos también. Y finalmente, ¿qué avances hay en cuanto a la vacuna, a la bendita vacuna que se supone que estará disponible el año próximo? Todos estos temas con una presencia especial, no digo invitado, una presencia especial luego de esta pausa. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Y les decíamos que íbamos a tener una presencia muy especial en el programa, que no es un invitado, es el dueño de casa. Doctor Avelino Porto, que está cumpliendo el aislamiento social obligatorio en este momento, creador y conductor de este espacio de Universidad Crítica. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Jorge? Felicitaciones por su conducción, ¿eh? Muy amable. Lo vengo siguiendo
desde el primer día y realmente se ha adaptado usted maravillosamente bien. No sabe Bueno, además, cuánto se lo agradezco. le pido un saludo especial también a toda la gente que trabaja allí. Hay un equipo fantástico de camarógrafos, director, jefe de cámara, Adriana, bueno, realmente todos los extraño mucho, muchísimo. Adriana, Aldo y Daniel, que realmente apuntalan este programa y en esta etapa tan particular, en este momento tan particular en el cual estamos haciendo uso de la tecnología, justamente por no poder tener visitas presenciales, son el soporte ideal para que Universidad Crítica siga adelante. Usted sabe que este programa tiene casi 26 años o 27 y hemos trabajado a lo largo de todos estos años muchísimo y nos ha ido muy bien. Hemos tenido una enorme continuidad y yo siempre pude estar ahí al frente, pero realmente ha sido algo magnífico lo que hemos realizado en todos estos años. Son mucho tiempo, ¿no?, en la televisión. Y yo le diría que está al borde del récord, porque 27 años es mucho. Hay programas en otros países que ya cumplen 20 o 30 años y que se apuntalan, digamos que ya quedan como un emblema, en este caso de la Universidad de Belgrano y en este caso también de lo que significa la reflexión, la opinión y esa libertad justamente para tocar distintos temas y también para plantear ideas disímiles en su mayoría, por fortuna, lo cual hace a la libertad. Doctor Porto, ¿cómo ve? Usted sabe, quiero agregarle algo, sí. Jorge, algo que pocas veces se dice. Nosotros estamos incursionando en televisión hace aproximadamente 35 años. Cuando yo veo los aniversarios de algunos canales de aire, e incluso algunos que son canales repetitivos de otros, realmente me encuentro muy sorprendido por la antigüedad que tienen esos canales y esos programas. Junto a un grupo de gente, hace ya unos años, el tan conocido hoy como Telefe, fue una creación que hicimos con un grupo que realmente fue muy valioso y hicimos un enorme aporte a la creación del mundo de la televisión. Junto con esto, también el que todavía sigue siendo Canal 9, con Alejandro Romay, tuvimos mucho que ver en el aporte que hicimos a la sociedad. Pero bueno, perdónenme, estas son anécdotas que a veces no se cuentan, pero hay que hacer el homenaje a aquellos que realmente le dieron vida a la televisión. Estoy a su disposición. Es bueno recordarlo. Y yo tengo un lema, digamos, un principio periodístico, y es que uno es tan bueno como lo último que hizo, como el último artículo que escribió, como el último programa que hizo. Pero le quiero preguntar, ¿cómo ve esta situación, sobre todo desde el punto de vista educativo? Hay un cambio abrupto, clases virtuales, alumnos que deben permanecer en sus casas, al igual que los profesores. ¿Estamos preparados para semejante cambio? Mire, la educación en general en la Argentina no estaba preparada para esta sorpresa tan masiva. Y digo tan masiva porque desde el jardín a la vida universitaria todos hoy están obligados a mantener una tarea que es online, no es necesariamente con presencia en las aulas, con actividad con sus amigos, sus descansos, etcétera, la formación de grupos de trabajo. Esta es una novedad que veremos cómo se va procesando con el tiempo. Es todavía un poquito prematuro decir el resultado, pero realmente es una experiencia que va a traer sus consecuencias. Acá en la Universidad de Belgrano nosotros tenemos desde hace más de 25 años también una facultad de estudios a distancia y que tiene una enorme cantidad de graduados de la Argentina y del exterior. Pero eso iba por otro lado. Ahora, todas las carreras universitarias, que es un poco el tema que nos ocupa, tienen una modalidad que antes no se conocía. Todavía tenemos algunas dificultades para algunas disciplinas como son las ingenierías, la enseñanza de química, de física, etcétera, porque esto requiere trabajos de laboratorios. Y en eso estamos. Hay que
crear mucho, hay que pensar mucho y hacer muchos ensayos. Pero realmente Argentina ha entrado en un periodo donde los que enseñan, los que aprenden y también aquellos que desde la casa contribuyen a sostener a los estudiantes, están en una época realmente de gran desafío. También hay algo que tiene que ver con el factor humano, cómo se dirime el conflicto. Y cuando hablo de conflicto no hablo de pelea, sino esa discusión tan habitual que puede haber entre alumnos o entre profesor y alumno. Ese ida y vuelta que antes era presencial y que hoy tiene que apelar a un medio tecnológico justamente para dirimirse. Mire, hay alguien que está en mucha desventaja, son los que enseñan. Los que enseñan seguramente pertenecen a generaciones que no se incorporaron con la tecnología. Entonces no vamos a poner edades, simplemente el uso no frecuente de la tecnología ha hecho que haya que empezar a reeducar a los que tienen que enseñar para que puedan llegar y penetrar y dar buenos trabajos a sus alumnos. En cambio, los alumnos, los que están en una edad también razonable, estoy hablando para carreras de grado, en este caso universitarias, algunos posgrados, pueden perfectamente manejarse con la tecnología. Hay que ir conciliando, va a haber que reeducar a los que enseñan y va a haber que pedirles paciencia a los que aprenden. Mire, yo me detengo en esto, paciencia a los que aprenden. ¿Por qué? Porque todo maestro siempre tiene alguna sabiduría, no la tiene en absoluto, y mucho menos en aquellas cosas que van más allá de su disciplina. Entonces, nos tenemos que ayudar entre los que enseñan, los que están estudiando, los que tienen que ser evaluados, y atención, estamos por ahora en el primer año de esta experiencia. Pensemos que desde el lado de una universidad estamos preparando profesionales para toda la vida, y ahí viene un poco esto que yo estoy pidiendo a todos de tolerancia, mucha tolerancia. Esa nueva normalidad en la cual evidentemente el contacto humano va a estar limitado, al menos por un tiempo. Esperemos que sea hasta el año próximo, que aparezca la vacuna y que desaparezca esta pesadilla que estamos viviendo. Ahora, ¿cree usted que al ser todo tan rápido deberán readaptarse los programas, por ejemplo, los programas de estudio? Lo están haciendo los profesores. Es inevitable que tengan que adaptarse, porque una cosa es encargar a la persona para que haga un trabajo en su casa y responda y se comunique en una pantalla donde participan 20 o 25 personas. En fin, hay experiencias que en este momento se están midiendo. Ahora, cuando yo pido tolerancia es porque no lo pido solamente para los alumnos, lo pido para los profesores. Los profesores no van a poder ser más ni menos exigentes, pero también tienen que comprender que el estudiante, a la edad que seguramente puede estar pasando entre 18 y 25 años, tiene todo aquello que tiene un estudiante. Y los estudiantes me comprenden cuando yo digo que tienen lo que tienen los estudiantes. A esa edad, lo digo con toda claridad porque yo he sido también igual, hay mucha picardía. Y para ser profesional hay que tener sabiduría. Claro que hay que ser pícaro, pero pícaro con conocimientos, no simplemente un analfabeto profesional. Cuando habla de picardía lo llevo al llano. Me imagino aquel que cuando era chico se llevaba el machete y se copiaba los exámenes y que hoy tiene acceso a Google, por ejemplo, para responder determinadas preguntas en un examen, por ejemplo. Y eso me parece que también va a influir, no solo en la educación universitaria, en la primaria y en la secundaria también. El machete es un tema universal desde hace muchas décadas y siglos, y yo no creo que sea borrado en el futuro. Está en manos del propio estudiante saber cómo lo usa. A veces lo que se requiere es tener un poco de conocimiento y de ese conocimiento ser profundo.
no es necesario tener todo el conocimiento, porque la vida le va a permitir a la gente ir adquiriendo todo el conocimiento. Lo que hay que tener es lo suficiente en los temas que son indispensables en cada asignatura. Hay que saber un poco de algo y no todo de algo en particular. La cuestión es esta ausencia de contacto humano para un profesional que por ahí tiene, recién egresado, que tiene capacidad y demás, pero que no lo puede demostrar a través de la tecnología, sino que lo tiene que demostrar personalmente también nos hace cambiar a nosotros mismos. Usted sabe lo que son los primeros años de los profesionales. Los primeros 2 años son decisivos. De ahí que nosotros en los planes de estudio tenemos incorporados una obligación académica que es trabajar 400 horas en alguna organización que permita que él se acerque, que el estudiante se acerque a los problemas, a la gente. A mí siempre me interesó mucho que el estudiante aprenda a dar la mano al capataz. Y con esto defino, el capataz es en cada profesión aquel que está abajo de todo en la escala. No digo solo el obrero, sino aquel que tiene la experiencia de vida, pero sin haber pasado por ningún estudio. El que aprende a darle la mano al capataz y se entiende con él, seguro que va a tener un buen recorrido de vida. Qué desafío, doctor Avelino Porto, presidente de la Universidad de Belgrano. Ha sido un placer conversar con usted y por supuesto se repetirá en las próximas semanas, me imagino. Bueno, ya acordaremos para que yo esté dando una charlita cada tanto, porque veo que en los canales de televisión también tienen sus comentaristas. Yo puedo estar como comentarista cada tanto. Nuevamente muchas gracias por todo este espacio que me dio. Jorge, los vuelvo a felicitar a usted y a todo el equipo. Hacen un gran esfuerzo. Muchas gracias por mantener viva este programa que tiene tantos años en el aire. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Avelino Porto. Pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Llevamos más de 2 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio y evidentemente ha habido un cambio fenomenal en nuestras vidas. Todo lo común, lo cotidiano pasó a ser algo así como una rareza y debimos adaptarnos a estas nuevas circunstancias, a un cambio de rutinas que tuvo un comienzo pero que no sabemos cuál va a ser el fin. Y eso crea incertidumbre, sobre todo por el impacto emocional, el impacto físico, el impacto psicológico. Bueno, para desmenuzarlo, para explicar, a ver qué trastornos puede provocarnos estos, o mejor dicho, cuáles pueden ser las consecuencias del confinamiento. Estamos en comunicación con la doctora María Paulicis, que es médica psiquiatra. Hola María.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo la vamos llevando y cómo crees que puede ser el desenlace de esta circunstancia tan excepcional en nuestras vidas? Bueno, creo que es bastante heterogéneo, no todo el mundo está en las mismas condiciones, ¿sí? Desde el punto de vista emocional, psicológico, médico, desde el punto de vista económico, laboral, entonces cada caso es particular. Lo que hemos observado desde el principio es que había dos maneras de adaptarse o de no adaptarse al confinamiento. Algunas personas estaban enojadas y tenían ganas de salir y querían romper la cuarentena, otras personas estaban aterradas y se sentían más seguros protegidos en su casa. A medida que fue pasando el tiempo y las semanas avanzaron y las disposiciones fueron cambiando, algunas cosas de este tipo han sido modificadas. Las personas han agotado, muchos de ellos, los recursos de adaptación y vos me preguntabas cómo va a terminar. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que han aumentado los cuadros de ansiedad, los cuadros de tristeza, las adicciones, los problemas alimentarios y por supuesto estamos bajo control, digamos, del miedo y la incertidumbre, y esto realmente tampoco los profesionales sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Pero lo que sí creo que es importante tener en cuenta es que hay que tener la mayor flexibilidad posible en nuestro aparato psíquico y en nuestra capacidad de adaptación para poder ir acompañando este proceso, ¿no? Así que esto es algo que yo marco mucho a mis pacientes, a mis amigos, me lo digo a mí misma: ser flexible, ser disponible. Mencionaste el miedo. ¿El miedo es un enemigo o puede ser un aliado? Ah, qué interesante. No lo había pensado así nunca. El miedo es algo que algunas personas pueden llegar a ser una manera de protegerse, ¿sí? O sea, tenerle miedo al COVID-19 es algo que puede ser algo adaptativo, en el sentido que me permite cuidarme, ¿sí? Me permite tener medidas de higiene, distanciamiento social. Yo la llamaría un miedo respetuoso. Ahora, el miedo puede ser algo que nos paralice, no nos permita tener herramientas para poder enfrentar situaciones del día a día. Por ejemplo, alguien que piensa que no puede salir de su casa y ni siquiera va a ver a sus médicos o visitar a sus mayores, hace que esa persona no tenga disponibles herramientas porque está aterrado. Y hay otra cosa y otro fenómeno. Hay personas que por distintas razones de sus condiciones previas, emocionales, se sienten más cuidados y protegidos en su casa. Por ejemplo, algunos chicos que no van a la escuela, al no estar expuestos a situaciones de bullying o de exposición social con sus pares, están más cuidados y con sus mayores, con sus papás en su casa, entonces se sienten muy a gusto con el confinamiento. El problema lo vamos a tener después cuando ese chico vuelva a la escuela. O también pasa con personas que tienen cuadros de ansiedad muy severos, que al estar encerrados se sienten más cuidados, pero solamente con pensar en tener que ir a comprar un remedio entran en un cuadro de angustia muy fuerte, con lo cual también eso no nos está ayudando para el futuro, digamos, a esa persona que quizás hizo un avance y tuvo la posibilidad de exponerse a situaciones que le daban miedo de la vida cotidiana. Con el confinamiento esto se retrajo, ¿no? Hay mucha gente que te dice: duermo mal, tengo pesadillas, más allá del cambio de hábito, por supuesto. ¿Esto es normal? Yo creo que el miedo, como vos dijiste, no es un muy buen amigo de nuestra ansiedad, de tener una buena capacidad de dormir. El insomnio es como la fiebre, ¿no? Es algo que nos marca que algo no está funcionando bien. Puede ser porque estamos demasiado encerrados, puede ser porque hemos cambiado los hábitos, puede ser simplemente porque estamos preocupados y tenemos la sensación de que esto no sabemos cómo va a terminar. La incertidumbre produce mucha angustia y por supuesto eso también altera el sueño. El sueño es una variable muy, muy sensible en los seres humanos.
¿Qué pasa con el cambio en los estados de ánimo? De pronto un día estás un poquito más optimista que el anterior y bueno, es como un sube y baja. Sí, yo creo que en esto, bueno, estamos hablando de personas que normalmente quizás no tenían estos cambios de ánimo o los cambios de ánimo normales en la vida cotidiana, pero también tenemos que estar muy, muy atentos si este estrés que produce el confinamiento y todo lo que significa el tema mundial del COVID-19 y las restricciones y los cambios de hábito y los problemas económicos no estén siendo un gatillador de alguna condición previa o a una condición psiquiátrica que no conocíamos, hablando de la depresión o de los cambios de ánimos bruscos. Ahora bien, es natural que nos podamos observar más irritables o observar más impacientes o observar que tenemos momentos de mucha más desesperanza que otro. Lo que yo siempre digo es que hay que tratar de, digamos, aceptar que esas son emociones, que son momentos en que nos están pasando cosas, nuestros pensamientos nos visitan de distinta manera, un día uno está mejor, otro día siente que no va a poder seguir adelante, que ya no aguanta más o tiene mucho miedo del futuro, ¿no? Y esto sí produce cambios de ánimo. Hay quien dice, bueno, le gané 1 hora al día porque ya no tengo que viajar, puedo trabajar en mi casa, pero resulta que también te dicen, me cuesta muchísimo concentrarme. Nosotros tenemos algo que se llama memoria de trabajo, que es lo que tenemos disponible para hacer distintas cosas. Ahora estoy usando mi memoria de trabajo para hablar contigo, más tarde para atender a una persona, quizás también para organizar mi día, a ver qué cosas tengo que pagar, cómo voy a hacer cómo voy a hacer la lista del supermercado, todo eso, pero está utilizando mi memoria de trabajo. Cuando yo estoy muy preocupado, cuando estoy muy angustiado o cuando tengo esta preocupación por distintas cosas o me tengo que adaptar a una nueva modalidad, como los terapeutas se tuvieron que adaptar a una modalidad de videollamada, mi capacidad de trabajo está disminuida porque está dividida. Estoy pensando en lo que va a pasar mañana, cómo va a ser, voy a tener trabajo, voy a poder ir al médico, me voy a enfermar, va a haber un vecino que se enferme mientras estoy haciendo otra cosa, entonces nuestra capacidad de memoria de memoria de trabajo está disminuida y nuestra concentración también. Hay mucha desatención. Yo tenía al principio la esperanza de decir, bueno, voy a ser más productiva, voy a poder leer más, voy a tener más tiempo. Por el contrario, todo el proceso de trabajo de los psiquiatras, por ejemplo, y de los terapeutas, nos requirió más recursos de nuestra memoria de trabajo, por lo cual la telereceta, la videollamada, la organización de una casa, que quizás no estábamos en todo el día, hizo que tuviéramos menos capacidad de concentración y menos tiempo también. Muchas personas tienen menos tiempo que antes. María, hay una paradoja. En el momento en el que mayor expectativa de vida hay en la historia de la humanidad, las personas mayores pasan a ser factores de riesgo. ¿Cómo lo están viviendo? Yo ahí quisiera hacer una observación y una aclaración. Vos dijiste algo muy interesante que es en lo que en los medios escuchamos a funcionarios decir los mayores son factores de riesgo, como si ellos fueran de riesgo para nosotros. Y en realidad son personas vulnerables porque tienen un mayor riesgo de contagiarse por su edad, por condiciones médicas, etcétera. Entonces están en riesgo ellos. Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo? Es que ellos puedan saturar el sistema de salud si se enferman todos juntos. Hace poco daba una charla y una señora grande me decía, pero yo ya tengo una edad para elegir lo que quiero y cómo, si me quiero contagiar o no contagiar. Y yo le explicaba que esto no era contra ella, que ella no era peligrosa para los demás por sí misma, sino que en realidad tenía que cuidarse básicamente para que el sistema de salud no se saturara porque tenía más probabilidad de contagiarse. Pero estaba muy enojada la señora y era entendible. Ahora bien, explicar esto les permite a las personas mayores o a las personas de riesgo tener más conciencia de por qué tienen que cuidarse más.
¿Cómo se asimila el duelo? Que frente a la nueva normalidad implica no poder, por ejemplo, despedirse de un ser querido. Bueno, esto es algo novedoso, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos rituales de despedida que hoy no se pueden cumplir, ni podemos acercarnos a las personas que digamos, puedan morir, no solamente por esta enfermedad, sino hoy en día no podemos asistir a personas que han fallecido y despedirlas adecuadamente. Hay toda una red de personas, de terapeutas que están acompañando y que son especializadas en duelo y que están ayudando a todo el sistema de terapeutas que digamos estamos acompañando a las personas a entrenarnos en esta nueva modalidad. No, es algo bastante difícil y yo creo que esto va a ser una de las cosas que más traumatización va a generar en las personas, el no poder despedirse, el no poder cumplir con el ritual. Realmente es algo bastante novedoso y veremos de aquí en adelante cómo poder acompañar a las personas que están teniendo esta situación. ¿Cuánto reto queda por delante en esta nueva normalidad, en este nuevo mundo en el que ingresamos sin aviso y bueno, estamos transitando, calculo yo, una transición? María Puglisi, doctora, gracias. Muchas gracias, Jorge, que tengas lindo día. Igualmente. Pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Todos los días nos enteramos de que la empresa farmacéutica tal está realizando la prueba cual y que hay más o menos 80 empresas detrás de la vacuna contra el coronavirus. Que los ensayos en humanos comienzan en julio, que de haber suerte esa vacuna o las vacunas, porque podría haber varias empresas que den en la tecla, estén a principios del año próximo. La pregunta o la madre de todas las batallas es, bueno, ¿tendremos vacuna? Se lo vamos a preguntar al doctor Nicolás Torres, que es doctor en biología y es integrante del equipo de trabajo del doctor Gabriel Rabinovich en IBIME. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Habrá vacuna? Mirá, esperemos que sí. Como dijiste vos hace un instante, hay un montón de vacunas que están hoy en día en fase clínica, en las primeras fases clínicas, pero bueno, esto es algo que lleva tiempo. Normalmente lo que primero se está probando es la toxicidad en personas. Ya se pasaron los estudios en animales, ahora ya estamos testeando en personas para ver si estas vacunas tienen algún tipo de toxicidad y si son seguras para usar. Una vez que estemos seguros de que estas vacunas son seguras, recién ahí vamos a empezar a probar si estas vacunas están siendo efectivas para proteger a las personas del virus. Realmente no sabemos el tema del tiempo. Las predicciones más alentadoras dicen que sí, que para principios del año que viene quizás podríamos estar teniendo la primera vacuna. Esperemos que así sea, la verdad, pero no, al momento todavía no lo sabemos, aunque las primeras pruebas han sido bastante alentadoras.
¿Esas pruebas requieren tanto tiempo? Es decir, después de haber pasado por animales, en humanos requieren tanto tiempo para ver si son efectivas. Sí, requieren mucho tiempo, sobre todo porque estas vacunas en general no se dan en una única dosis, sino que se dan en varias dosis consecutivas. Entonces hay varias cosas que testear en humanos. Una de ellas es la concentración que se necesita del antígeno. El antígeno es la proteína que va a desencadenar la respuesta inmune contra el virus. Entonces hay que testear la cantidad de antígeno que hace falta y la cantidad de dosis de ese antígeno que hacen falta para producir una inmunidad duradera. Hoy en día, como te decía, se está probando los niveles de seguridad de la vacuna, que al parecer ha habido hace muy poquito tiempo, hace menos de una semana, un informe preliminar de una de las empresas que están probando la vacuna que normalmente se conoce como Moderna, que es en base a una molécula que se llama ARN del virus, y esta vacuna por ahora viene dando unos perfiles de seguridad muy buenos, con apenas algunas reacciones locales en algunos de los voluntarios que han recibido la vacuna. Pero la mayoría de la gente transcurre el protocolo de vacunación sin ningún tipo de problema, y al parecer los anticuerpos que se están generando con esta vacuna superan a los anticuerpos generados naturalmente por aquellos pacientes que se recuperan de COVID. Esa es la de Estados Unidos, pero también hay otra en Alemania, hay otra en Australia, hay otra en China. Yo me imagino que como doctor en biología nunca habrás leído tanto informe como en los últimos 2 meses. Exacto, es increíble, y lo que no solamente se está viendo sobre qué vacunas, sino de qué manera estamos haciendo las vacunas. Hay varias cosas que están en este momento en juego, y una de ellas es poner a punto sistemas para producir vacunas velozmente. Esta creo que es la primera vez que la humanidad se ve enfrentada con un virus que la golpea tan velozmente y tan rápidamente y alcanza una magnitud de nivel mundial. Entonces, en realidad, más allá de la vacuna contra este coronavirus, también lo que el mundo está poniendo en juego es su capacidad de producir y de responder ante futuras pandemias de otros virus. Como te decía, se están probando, y las empresas y las universidades y los científicos están compitiendo por ver quién tiene el mejor sistema de producción de vacunas. Como te decía, esta Moderna es en base a ARN, es una vacuna muy novedosa en este sentido, pero hay otras empresas que están probando con proteínas recombinantes, con virus inactivado, con otros tipos de virus. Entonces hay mucho más en juego, además de lo que es la vacuna del coronavirus, sino cómo vamos a responder ante futuras pandemias también. Hablamos del nuevo coronavirus. ¿Habrá otros coronavirus? Mira, infecciones así pandémicas, nosotros actualmente tenemos 4 coronavirus que circulan en la población año a año y producen estados gripales menores, de no demasiada complejidad. Coronavirus pandémicos como este hemos tenido en los últimos 20 años otros 2. El primero es el SARS-1 y el segundo fue el MERS, y el tercero es este nuevo coronavirus. Hay un par de estudios que tienen unos 10 años aproximadamente que se siguen haciendo en reservorios animales, que son aquellos como por ejemplo los murciélagos, que son capaces de transmitir estos coronavirus que saltan la barrera de especie. Normalmente estos coronavirus infectan murciélagos, por ejemplo, y a ellos no le causan ningún tipo de enfermedad. Pero cuando saltan al humano pueden causar una enfermedad como la que estamos viviendo en este momento. Los seres humanos estamos todo el tiempo investigando cuáles son estos coronavirus que pueden saltar la barrera de especie, y se han encontrado varios. Entonces, como te decía antes, también lo que estamos testeando es nuestra capacidad de producir vacunas, porque tenemos la idea de que esto podría llegar a volver a pasar en el corto plazo. ¿Sirve la vacuna contra la gripe? Sí, totalmente. Yo creo que actualmente el mayor problema de la vacuna de la gripe es que la gente no se vacuna. Pero sí, la vacuna de la gripe sirve, y mucho. La gripe también es una enfermedad que, sobre todo en las poblaciones de riesgo, es muy peligrosa, y lamentablemente en el país hoy no alcanzamos los niveles de vacunación que esperaríamos. Es una lástima, porque es una enfermedad para la cual tenemos la vacuna
y lamentablemente así todo es difícil que la gente se vacune. Pero sirve, claro que sirve. Nicolás Torres, doctor, muchas gracias. No, por favor, me gusta. En instantes volvemos. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. La expansión del coronavirus en Villa Azul y en Villa Itatí, así como en otros barrios vulnerables del Gran Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, nos da la pauta de que estamos en un momento dramático. No el pico, pero sí comienza el momento dramático de la pandemia. Hay quienes hablan de mediados de junio, hay quienes hablan de fines de junio, en fin, no hay fecha para esto evidentemente, pero el confinamiento de un barrio entero da una pauta de lo que significa, del peligro que afrontan sobre todo estos barrios vulnerables del Gran Buenos Aires y de la capital federal. Y para hablar de esto está en comunicación con nosotros el diputado nacional por Cambiemos, Héctor Totti Flores, que es fundador de la cooperativa La Juanita en La Matanza. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Era previsible que algo así ocurriera? Mire, si lo vemos en términos de proceso, en estos lugares sí, porque al comienzo de la cuarentena hubo un discurso que a mí me parece que desarmó a la gente de estos lugares cuando se decía que esto era un virus que lo traían los chetos que habían viajado a Europa y que por lo tanto ahí estaba el peligro. Imagínense que en estos barrios no hay contacto con gente que ha viajado a Europa así, entonces no se tenía muy en cuenta que te podía tocar. Y las primeras semanas no hubo absolutamente ningún cuidado, hasta ese viernes trágico donde el tema del cobro de los jubilados, de la asignación por hijo en los cajeros automáticos, desnudó de que acá prácticamente se estaba viviendo una vida normal y que si no se paraba eso, la verdad que hubiera sido terrible. Así que esa primera etapa, luego ya después se tuvo un poco más de conciencia, el tema de los barbijos y toda esa historia, pero ahí después de los 30 días, digamos, de cuarentena, había un nuevo problema que era que la gente que hacía changa, la gente que trabajaba en negro, que es los que habitan fundamentalmente las villas y asentamientos, tenía que salir a trabajar porque se le había terminado lo poco que tenía o donde empezar a pedir prestado y todas esas cosas, o a pedir fiado en el almacén. Entonces tenían que salir a trabajar y no se tuvo en cuenta todas esas cosas. En algún momento algún funcionario me había dicho, bueno, vamos a ver si cercamos el barrio y no dejamos que salga y hacen la changa en el barrio, qué sé yo. No tenían ni idea de que cuando uno habla de changa y traer la moneda para la casa, yo que vivo en La Ferrere, para ir y hacer alguna diferencia,
por lo menos tenés que ir hasta San Justo, Ramos Mejía, que tenés 30, 40 minutos, y si tenés una profesión más o menos interesante, arreglás aire acondicionado, sos pintor o albañil, para mejor cobrar tenés que ir a Vicente López, Olivos o la Capital Federal, con lo cual ya son 2 horas de viaje en colectivo. Eso fue desarmando a la posibilidad de reducir los contagios, así que era previsible eso. Y el otro problema es que no había testeo, por ejemplo, entonces no sabés todavía qué grado de contagios hay en los barrios, no hay testeo masivo. Cuando se empieza a hacer eso, como en el caso de Villa Azul, se descubre que hay muchos, digamos, ¿no? Así que nosotros estamos como en un lugar donde no se sabe bien dónde estamos parados, pero yo tengo la impresión, porque recibo también muchos comentarios de personas que me conocen y me llaman y me dicen, mirá, el 148 no atiende, y cuando atendía de casualidad, después de 2 horas de estar discando, te preguntaban el protocolo si tenías fiebre, si te dolía la cabeza, qué sé yo, y cuando llegaba la pregunta de si había alguien que había estado cerca, que había viajado a Europa, vos le decías que no, y entonces te mandaban a que hagas la cuarentena en alguna pieza aislada. Imagínense mandarlo a una persona y que cuida a los mayores en una pieza. Acá en una pieza viven 7 personas, el abuelo, el padre y los hijos. Es decir, esa es la realidad que nosotros vivimos en estos lugares, ¿no? Días antes de lo de Villa Azul, se acusó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de habilitar determinadas actividades comerciales y aparecieron los casos de la Villa 31. Ahora, esto evidentemente es generalizado, no se puede dividir la ciudad de Buenos Aires del Gran Buenos Aires. No, esto es una locura, primero porque la mayoría de la gente que hace esas changas, tiene estas profesiones donde en negro en general, que va y hace la changa, tiene que hacerlo en Buenos Aires, y una gran cantidad de gente, millones, porque eso es lo que todos los días entran a la capital federal para poder trabajar. Imagínense que ese flujo es imposible de cortar. Por lo tanto, a mí me parece que lo mejor habría que hacer una salida ya de alguna manera focalizada, pero para eso tenés que tener información. Yo sin esa información presumo, La Matanza, por ejemplo, tiene los 3 cordones del Gran Buenos Aires. Un primer cordón de una clase media o clase media alta, un segundo cordón de una clase media media y un tercer cordón donde la pobreza es extrema. Bueno, hay que buscar en qué lugar se pueden generar posibilidades de trabajo y buscar las medidas de seguridad sanitaria para que se hagan. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo creo que de manera inteligente estos días el intendente de La Matanza, Espinosa, habilitó para que la fábrica Mercedes-Benz trabaje y que sus trabajadores vayan en colectivo, qué sé yo. Hay formas de no parar el país detrás de eso. A mí me parece que el tema de la cuarentena enamoró a algunos dirigentes y como las encuestas le daban bien, querían seguir manteniéndolo, no pensando en la gente, porque cuando uno dice pienso en la gente, tenés que pensar en el todo, en la cuestión sanitaria, en la cuestión económica, conocer de qué vive la gente, es decir, que 60 días, 70 días no puede estar sin trabajar. Yo he contado en algunos medios un caso verídico de un remisero que es vecino mío, que me dice: tuve que salir a trabajar a los 30 días porque me quedé sin un mango y yo no quiero ir a pedir comida en la olla popular del barrio, no quiero ir porque rechazo eso, dice, porque después tengo que volver a mi casa y decirle a mi hijo que lo único que conseguí era eso, y dice, y me da cosa, no puedo hacerlo, y no soy un irresponsable, me dice, con mucha culpa, ¿no? No soy un irresponsable, dice, porque yo vuelvo a mi casa, tengo mi hijo y tengo que hacer todo, el alcohol, la lavandina, toda esa historia, y duermo pensando, mirá, si me contagié a mi hijo. Es decir, no es una cuestión de irresponsabilidad, sino todo lo contrario, pero tiene que salir, porque también se anotó en el IFE, le dio que podía cobrar, fue al banco y le dijeron que recién lo podía hacer en junio. Es decir, hay cosas que tienen que ver con
lo no hacer las cosas bien, y que muchas veces se dice una cosa y no se hace, y eso es tremendamente peligroso, como decir que van a llevar comida a los comedores y después no se lleva, porque la gente necesita tener esperanza por lo menos de que lo van a atender. Pero bueno, yo creo que esto también desnudó a la Argentina, que viene desde hace mucho tiempo y que en realidad en estos lugares la pasa mal desde hace mucho tiempo, y que el Estado no llega en el sentido que uno quisiera que llegue, que sea para la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Se alentó, en cierto modo, por supuesto, antes de la pandemia, que se expandieran estos barrios populares. Mire, estos barrios populares vienen desde hace mucho tiempo, qué sé yo, las villas. Yo, por experiencia propia, yo vine a Buenos Aires en el 72 y viví en la Villa del Libertador en San Martín, un año. Antes era distinto, vos estabas de paso, digamos, ¿no? Por eso las villas tenían las casillas, y vos decías, bueno, pongo una casilla acá y cuando compre el terrenito me lo llevo. Hoy ya son construcciones que tienen losa, qué sé yo, eso no lo movés. Entonces, ahora el Libertador sigue estando más grande, con todos los problemas que tiene la villa, que suelen ser aguantaderos de los narcos. La vida en una villa no es digna, no se desarrolla, no tienen agua, no tienen cloaca, qué sé yo. Yo, por ejemplo, voy seguido a la Villa Itatí de Quilmes, ¿no? Que ahora está en la consideración pública. Ahora, la Itatí está en el medio, hay una cava de agua servida, digamos, que siempre está con agua, donde tiran de todo, coche. Hace algunos años se habían limpiado bastante, pero sigue teniendo esta cuestión de la pobreza estructural, la falta de servicios para poder vivir mejor. Por lo tanto, todo el conurbano es un polvorín en ese sentido. En La Matanza hay 180 villas y asentamientos, y en el momento en la Argentina de los últimos tiempos, que crecía tasa china entre 2005 y 2010, lo que más crecía en La Matanza eran las villas y asentamientos. Yo creo que ese es el problema que hoy sale a la luz, y no son dos Argentinas. Es una Argentina real que tiene estas contradicciones desde hace 30 o 40 años, ¿no? ¿Cuán funcional es a la política? Y no hago distinción entre partidos. Esto sin lugar a duda es un problema político. A muchos le ha servido esta realidad para ganar clientes, porque esta situación de cómo vivir no te permite tener una vida autónoma, una vida donde vos querés crecer. Yo creo que el 2001 fue un golpe muy fuerte para los sectores que vivíamos del trabajo. Nos quedamos sin trabajo en los años 90, el 2001 explotó el país, y como resultado fue que millones de argentinos empezaron a tener los planes sociales y a sobrevivir. Digo, en las situaciones de crisis, por supuesto que es necesario la ayuda del Estado, pero después fue generando como una política de dependencia, y eso le gustaron a algunos políticos, fundamentalmente en el conurbano, y empezaron a tener eso como única salida. Se quebró la cultura del trabajo y se armó una nueva cultura, que es la de la sobrevivencia. Eso es lo que estamos hoy sufriendo. Claro, hoy es distinto. La otra vez escuchaba a un economista la salida que vamos a tener después de esto. Decía este economista que en el 2001 el Estado, el gasto del Estado era el 25% del Producto Bruto Interno. Hoy el Estado ya gasta el 50% del Producto Bruto Interno, y con esta crisis seguramente seguirá aumentando, con todas las medidas que tiene que tomar, que son correctas, de ayuda, pero tiene que ser de ayuda para producir riqueza. Uno de los sectores más golpeados, yo también tengo conversaciones con los sectores de clase media que están saliendo, que vivían medio al día, pero que querían mantener 2 o 3 trabajadores en su empresa. Todo eso está muy golpeado, y ¿cómo va a ser para recomponerse, no? Es todo una gran incógnita. Héctor Totti Flores, diputado, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un gusto. Y ha sido todo por hoy. Misión cumplida. Hasta la próxima.
Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar